existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Hola, muy buenas tardes mis amados hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. No sé a qué hora esté viendo este programa, de pronto esté en vivo, de pronto lo haya visto en la noche, en la madrugada, pero bienvenidos todos. Bienvenidos a este programa de Doctrina Bíblica Cristiana, donde decimos la verdad contenida en la Biblia y no decimos cuentos. Así que bienvenidos todos a este tiempo. Prepárense, abran la Biblia, busquen todo lo que le vayamos a decir para que no coman cuento. Así que bienvenidos todos, mi pastor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Como siempre les digo, gracias por compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso y que Dios nos dé mucha sabiduría para entender y comprender su palabra. No lo sabemos todo, pero el Señor sí. Entonces, siempre estén orando por nosotros para que demos buenas respuestas a la luz de la palabra. ¿Cómo están mis muy amados? Buenas tardes, viernes. Que Dios les bendiga grandemente. Con el permiso de todos ustedes, un abrazo a mi hijo David, que se graduó el día de hoy. Hay la fiesta, terminando el programa, vamos a ir a la graduación, en fin. Y a todos los chicos del Colegio Anderson también tengo que ir a compartirles unas palabras que me pidieron para motivarlos a los chicos ahora que termina el colegio y van a la universidad. Muchas gracias de todo corazón a todos por estar en sintonía. Aproveche y dígale, este programa, hermanos queridos, hay que escucharlo sin enojarse. Por favor, no se enoje. Porque cuando hablamos de María, ¿ok? María bíblica y la Virgen María, la diosa católica, hay algo totalmente abismal, diferente y que a muchos les provoca ira. Y les provocan ira porque no pueden refutar la verdad. Y no quieren aceptar la mentira en la que han creído por culpa de mentirosos que le han enseñado mal y quieren refutar con violencia, con insultos, con agresiones. Por ende, si usted es un mariano, es decir, seguidor de la Virgen María, hoy te queremos presentar a María, hermanos míos, la sierva del Señor que fue utilizada para traer al Mesías al mundo, totalmente diferente a la Virgen María, diosa creada por el catolicismo romano. Amigos queridos, bienvenidos a este su programa, A la Luz de la Palabra y lo que nos enseñan las Escrituras. Bueno, hoy día tenemos un título muy importante, controversial para muchos. Los católicos que están ahí, bueno, prepárense, no es contra ustedes, sino vamos a hablar lo que dice la palabra del Señor. María, Madre de Dios, y le añadimos otra más. María, esposa de Dios. Hoy vamos a María Diosa, ¿sí? O sea, hoy vamos a hablar de este tema muy controversial que por décadas ha dividido a cristianos y a católicos. Pero vamos a empezar orando. Que sea Dios el que nos instruya. Mi pastor Francisco, por favor, guíenos en oración. Señor nuestro Dios, Padre amado, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que en ti está el poder, Señor, en ti está la verdad, tú eres la verdad. Tú nos has dicho que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de ti. Padre Celestial, permítenos en esta hora derribar todo argumento en el nombre de Jesús que se levanta contra tu verdad. Y Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos y que tú seas poniendo palabras sabias en nuestra boca. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, este es un tema controversial que ha dividido por décadas, por siglos, a cristianos y evangélicos, a cristianos y católicos. Así que hoy vamos a tratar María, Madre de Dios. ¿Realmente María es la Madre de Dios? ¿Dios, quién nació primero, María o Dios? Es una cosa media
media rara que para mí tiene mucha lógica, pero para otras personas dicen, no, sí, María es la Madre de Dios, así, sueltos de lenguas, pero hoy vamos en base a las Escrituras, en base a historia inclusive, vamos a ver qué nos dice mi Pastor Francisco. Comenzamos. Comience usted por ahorita. Ya siempre comienzo yo, pues. Ahora comience usted. Bueno, a ver. Ahí no, está prendido. Hay un término griego que se llama Theotokos. Theotokos es el título que le pusieron a María. ¿Qué significa Theotokos? Es portadora de Dios. Este es un título que estaba en el concilio de Éfeso que se hizo en el año de 431 a.C. Este concilio, después de Cristo, este concilio estaban ahí diciendo, bueno, en una lucha en poner el título Theotokos o Cristotokos. Cristotokos significa portadora de Jesús o de Cristo. Entonces, era un título que lo estaban, habían dos patriarcas, uno de Constantinopla y otro de Alejandría. Uno decía, no, María es la portadora de Cristo, y otro decía, no, María es la portadora de Dios. Entonces, en este tirijala ganó la posición de que María iba a ser la portadora del mismísimo Dios, la Theotokos. Pero esta verdad, a esto que llegó este concilio, es la realidad, es lo que nos dice la palabra del Señor. Podemos llegar a entender nosotros si realmente eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aparte de eso, miren, yo quiero leerlo textualmente, lo que dice aquí lo que nos dice aquí el Papa. Hay un Papa que nos dio una concepción sobre la Inmaculada Concepción. Ese es otro punto muy importante. En esta parte también ellos también definieron después en otro concilio la Inmaculada Concepción, ¿sí? El Papa, mira, yo quiero leerlo textualmente para no equivocarme y para decir lo que realmente pusieron ellos. En 1854 el Papa Pío IX proclamó la Inmaculada Concepción como dogma, o sea, como una doctrina que no se puede mover, sí, de fe, afirmando que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por la gracia singular y privilegio concedido por Dios en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, escuchen, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. O sea, adicional a la que María contenía al mismísimo Dios, también se la proclamó por un dogma católico de que ella no tenía el pecado original. Prácticamente le igualaban a Eva antes de la caída, y ella era sin pecado concebida. Ahora, ¿eso dónde está? ¿Dónde está escrito eso? Está en los dogmas de la Iglesia Católica allá en Roma. No está en la Biblia, en ningún lado. Pero ni siquiera está escrito en ningún libro histórico, ¿no? La mayoría de estos dogmas que se crearon, la mayoría como la Inmaculada Concepción, como que María es la Theotokos, o que María ascendió al cielo, fueron hechos por hombres. O sea, en otras palabras, quiere decir que todo esto es un cuento. En realidad, o sea, es un invento de hombre. A ver, hermanos, para poder ir en orden en este programa. Por eso este programa se llama A la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Si está en la Biblia es verdad, si no está en la Biblia es cuento. Le han dado cierta divinidad a María, la Iglesia Católica, que no está en la Biblia. Número uno, ¿qué es eso de la Inmaculada Concepción? Que nació sin pecado. Eso significa Inmaculada Concepción. Que ella fue concebida por obra y gracia, igual que Jesús, sin pecado concebida. Los que son católicos o los que fuimos católicos, cuando vamos al confesionario, el cura nos dice, Ave María Purísima, nosotros respondemos, sin pecado concebida. Acúsame de los siguientes pecados. Y uno comienza a confesarle. O sea, la primera dogma
o enseñanza antibíblica, es decir, que no está en la Biblia, que María nació sin pecado. La segunda, siempre fue virgen, que nunca tuvo hijos. Así enseña, por eso le llaman la Santísima Virgen María. O sea, ni siquiera a Jesús lo llaman Santísimo Señor Jesús, pero a María le han dado ese título de Santísima Virgen María. La tercera divinidad o atributo a María es que ella es la intercesora del mundo. Intercesora. Que ella tiene la misma facultad de Jesús de interceder delante de Dios Padre a favor de nosotros. La intercesora del mundo. La cuarta característica que no está en la Biblia es que ella es la madre de todos los seres humanos. La madre de Dios, por ende, madre de toda la creación. Y la última, que cuando ella murió, se fue al cielo. Todas esas 5 características que le han dado la Iglesia Católica a María no está en las Escrituras en ninguna parte. Por ende, ¿de dónde salió para que la gente la adore o la venere? ¿Qué dicen las Escrituras? Voy a dar paso a mis pastores para que les enseñen toda la historia como ya vieron. Estas 5 características que le dio la Iglesia Católica a María, que no están en la Biblia. Pastores, adelante. Claro, para darle esos 5 atributos a María hay que torcer las Escrituras. Hay que cambiar las Escrituras y hay que, no sé, añadirle cosas que ella no dice. Yo quisiera leer en Mateo capítulo 1, desde el versículo 18, acerca del nacimiento de Jesús, que nos revela muchas cosas acerca de la misma María, a pesar de que está hablando del nacimiento de Jesús. Y hay cosas muy concretas que yo no sé por qué llegamos al punto de la ridiculez, se puede decir así, porque en realidad cuando leemos que las Escrituras nos dice algo y lo transformamos en otra cosa, o sea, para mi conveniencia, o sea, para dejar a María con esos 5 atributos, entonces en realidad tenemos que darnos cuenta que estamos falseando las Escrituras, o sea, somos gente falsa. Miren lo que dice la Biblia, y lo leo en la Reina Valera, y usted lo puede leer en la versión que usted quiera, en la versión católica, va a ser similar a lo que voy a leer. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José. Empecemos desde ahí. El desposorio era un documento que se firmaba entre los novios como un compromiso de que más adelante iban a casarse, ¿no? Pero ya lo habían firmado. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante hay una palabrita que es conocer, que de pronto uno, no, pero mira, aquí la Biblia dice que no la conocía todavía. ¿Cómo que no la conocía? Ya había firmado el desposorio. O sea, recuerden eso, desde ahí vamos empezando. Dice que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, y tiene que ver ahí, esta palabra juntarse también tiene que ver con el hecho del acto sexual. Pero el católico dice, no, solamente que no estén juntos o que no vivan juntos. Espérese un ratito, vamos a aclararlo despacito. Dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos de concepción, antes de juntarse, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la relación íntima. O sea que ella se encontró embarazada por el Espíritu Santo antes de que ella se juntase con su marido o con su... Claro, ya era su marido porque ya estaba desposada. O sea, yo no sé por qué le dan tantas vueltas al asunto cuando incluso las Escrituras en el verso 19 dice, José, ¿su qué? Dice, su marido. A ver, entendamos bien qué es un marido, pues. No vamos a salir como salen los curitas, no. Pedro tenía suegra, pero no tenía esposa. Es lo más ridículo, disculpen hermano, es lo más ridículo que yo he podido escuchar. Ahora,
José tenía mujer, pero no tenía esposa. O sea, ¿cómo lo decimos? O sea, suena hasta ridículo tratar de explicar. Ahora, hay una forma, pastores. Hay una forma o hay, ¿cómo se dice? O hay algo que sella el matrimonio. Y nosotros como pastores lo sabemos. ¿Qué sella el matrimonio? La unión sexual. Si uno no se ha unido sexualmente a una persona, a una mujer en este caso, eso no es su mujer. Según la ley, al menos la del Ecuador, no sé en otros países, si tú no has tenido relaciones sexuales con esa mujer, no es tu mujer, por lo tanto tú puedes anular el matrimonio al otro día. Sin ningún permiso de nadie, sin la validación de ni la firma de nadie, tú puedes anular el matrimonio porque no ha sido, como dice la palabra, consumado. Entonces yo no sé por qué le dan tantas vueltas a esto y hay que explicarlo de esta manera, porque en realidad yo veo las explicaciones que hacen estos curitas, especialmente aquel que está siempre toreándonos a nosotros, diciendo que somos locos y que estamos malinterpretando las escrituras. Y vale la pena hacerle una invitación al cura, que no cura nada, vaca, chivo, chancho, toro, yo no sé, a que venga a debatir con nosotros. Aquí estamos nosotros exponiendo a la luz de la palabra, y hay muchas personas que nos dicen, pero pastor, ¿por qué no le dicen al cura toro, que no cura nada, que hablen con ustedes? Los hemos invitado hasta la saciedad. A él le gusta invitar a neófitos, a pastores que no tienen mucho conocimiento. No quiero decir que nosotros sí tenemos conocimiento, pero al menos sí creemos estar a la altura para debatir con un farsante, mentiroso hijo del diablo, como lo es Toro, amigos queridos, y por eso le invitamos a un debate con nosotros, a que usted nos aclare todas esas mentiras que ahora nosotros las vamos a desenmascarar. Claro, sigo leyendo, versículo 19, José su marido, declarando bien que era su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque él se sentía herido de que su mujer estaba embarazada y él no había estado con ella, ¿no? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No hay ninguna contradicción. La palabra está diciendo que vendría Dios mismo, y él sería Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y despertando, dice José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió una vez más a su mujer. Y esta es la que les duele a los católicos, que no pueden ellos concebir cómo es que la Biblia dice, pero no la conoció. ¿Cómo es que primero la recibe, pero no la conoce? Hasta. ¿Sabe que un curita explicaba que dice que ese hasta es un posible? Que sí, él explica, dice que ese hasta es un posible, que pudo haber sido como no pudo haber sido. Mi pastor amado, la mentira más grande. O sea, acuérdese que un mentiroso, para mantener su mentira, ¿qué hace? Seguir mintiendo. O sea, resulta ahora que María tenía 14 años y José era como de 80 años. Y como era viejito, ya no pudo hacerle nada a María. Qué sarna, ¿verdad? Qué mentira. Qué mentira. Adelante, pastor. Ahora, cuando la Biblia dice que no la conoció y dice un hasta, no es una posibilidad. O sea, está diciendo que no tuvieron relaciones sexuales, sino hasta después que su hijo primogénito Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo, o sea, hasta ese momento ellos no tuvieron relaciones sexuales. Y luego fue su mujer. Porque como explicaba al principio, tratando de alguna forma, pastores, de entender
la situación de los curas, por ejemplo, que no tienen esposa, que no se casan, que de alguna manera ellos pasan en celibato toda su vida. Ellos no entienden, no comprenden el asunto de dormir, de vivir, de estar junto a tu mujer, de tener una esposa, ¿no? De pronto, por ese lado, como que pudiéramos como no disculparlos, como quien dice, ellos no entienden lo que es una relación íntima, lo que es estar con la esposa, lo que es convivir con tu mujer. Tú no duermes al lado con tu mujer y solo pasas durmiendo, no. O sea, hay las caricias, los roces, los toques, el deseo, ¿sí? Que es algo natural en una pareja que se aman y se quieren y que se casaron. ¿Con qué propósito se casa José con María? Solamente para decir, no, tuvieron un hijo y luego ellos estuvieron así de manitas calientes nomás. Es que como es viejo ya no pudo haber sido nada. Eso es lo que les enseña. Era un viudo, él tiene hijos, porque eso ya vamos a hablar cuáles son los hijos de José y María, que también han tergiversado, que les han dicho que son primos o eran hijos de José, que él tuvo antes. O sea, puras mentiras. Y como a la gente no le gusta inquirir, averiguar, desentrañar la verdad, comen cuento. Por eso estamos aquí a la luz de la palabra. No dice en ninguna parte que José era viudo, que era viejito y que los hijos, que ya vamos a ver en Mateo capítulo 53, del 1 al 4, que ahí están los nombres, mínimo con Jesús, eran 7 hijos que parió María. Entonces, si parió María, el primer atributo que le dan a María de que ella nunca tuvo hijos y que siempre fue virgen, queda por los suelos, porque María sí tuvo más hijos, además de Jesús. Claro, y era natural que una pareja en el tiempo de Jesús, israelita, tuviera no solamente un hijo, sino varios, de 7 a 10 y hasta más hijos si Dios se los permitía. Entonces, una persona que no tenía hijos... Sí, pastor, perdón, creo que dije Mateo 53, ¿no? No, es Mateo 13, del 53 al 55, perdón, de una vez corrijo. Mateo 13, del 53 al 55, ahí están mínimo 6 hijos de María y José, adicional a Jesús. Claro, mínimo, porque explicaba que una mujer que no tenía hijos en el tiempo de Jesús, israelita, era considerada una mujer maldecida por Dios. No podríamos decir que María tuvo un hijo de pronto para sacarle de ese dicho de que había sido una maldición. O sea, tener hijos en ese tiempo no es como ahora. Ahora la mentalidad del joven, ¿cuál es? Ni siquiera es la mentalidad de casarse, sino de tener relaciones con varias parejas. Sí, y esa filosofía está reinando hoy día. Ya nadie se quiere casar porque quieren, como decía alguien por ahí, fregar vida. No, espero que no sea una mala palabra en otro país. Entonces, en este tiempo, entendamos en el tiempo de Jesús que la gente tenía otra mentalidad. O sea, mínimo eran 5, 6, 7 hijos. Basado en el Salmo 127 del 3 al 5. Que dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de sus hijos, no será avergonzado a la puerta con los enemigos. Entonces la mentalidad judía era, como bien dice mi pastor, y eso está en la Biblia, Salmo 127, lea del 3 al 5, ellos consideraban una bendición tener muchísimos hijos. Y no crean la mentira de este cura que dice que hasta quiere decir que posiblemente fue o posiblemente no fue. Ese hasta de aquí, en el griego, quiere decir que no tuvieron relaciones sexuales que son naturales en una pareja hasta después que nació el Salvador del mundo. Remontémonos a nuestros abuelos. Solo no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cuántos hijos tenían? 6, 7, 8, 10. Mi tía tiene 15 hijos y no tuvo más porque él, el esposo de ella, murió de cáncer a la próstata. Si no hubiera tenido más. 15 hijos tiene. Yo tengo 15 primos en una sola tía. Entonces,
era algo normal y natural. Pero vamos nuevamente, María era la madre de Dios. Miren lo que dice Salmos 92. Dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo de este siglo, tú eres Dios. Es como que me dijeran que el Juan 1:1, que dice, que nos habla del comienzo, ¿no? Dice, mira lo que dice aquí. Yo quisiera leerlo en modo católico, Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo y María, y el Verbo era con Dios y María, y el Verbo era Dios y María. Según la doctrina católica debería ser así. Juan 1:1. Según la doctrina católica debería ser así. En el principio era el Verbo y María, y el Verbo era con Dios y María, y el Verbo era Dios y María. Pero no nos habla de eso, Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, aclaro, todos esos 5 atributos de los cuales habló el pastor Arturo, que le da la Iglesia Católica a María, no está ninguno en las Escrituras. No está ninguno en la Biblia. Y todo lo que se sale de la Biblia es puro cuento. O sea, algo inventado. El problema es que no vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia ese título. María, Madre de Dios, mi pastor. En ninguna parte. De los 5 atributos que mencioné, en la Biblia hay 5 contradicciones contra esta mentira rumana. Vamos por parte. Acabó de decir el pastor Francisco sobre la virginidad de María. Permítame leer un ratito, mis muy amados, Mateo 13, 53 al 55, para que quede claro, porque sí tuvo más hijos, ¿no? No solamente darle la cita bíblica, sino que quiero leerles lo que dice la palabra de Dios. Mateo 13, 53 al 55 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra, es decir, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, 4 hermanos. ¿No están todas sus hermanas, mínimo 2, plural, con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y la mentira católica es que eran hijos de José. La mentira católica no es que hermanos se le dice a todos los seguidores de Jesús. No, es que lo que pasa es que estos eran primos de Jesús. Así se decían antes. Cuando Jesús le llamó a Juan el Bautista hermano. Y si eso es así, ¿por qué entonces los hermanos no creían en él? ¿Se ha leído usted Juan capítulo 7, versículo 4? Solamente para aclarar esto, que sí eran hijos de padre y madre. Solamente para que quede esto bien claro, para que no haya confusión. Es que por eso queremos invitarlo al cura Toro, pues. No es que a los que no saben los envuelve con su palabrería, que nosotros a la luz de la palabra. Mire usted, hermanos queridos, el versículo 5. Juan 7, déjenme ver del 1 al 5, ¿ya? Del 1 al 5 para que entiendan bien. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, Sukkot en hebreo. Y le dijeron sus hermanos, no le dijo su hermano, sus, muchos. Sal de aquí y vete a Judea, porque también tus discípulos, mire, para que tus discípulos, mire qué contradicción, que así se le decían a los discípulos. Aquí los hermanos de Jesús diciendo tus discípulos, no somos parte de tus discípulos. No nos digas hermanos, porque aquí está diciendo la Biblia, los hermanos de Jesús. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas se hacen manifiestas al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Ok? ¿Cómo es que eran hermanos y no creían? Pues, si es que a los discípulos les decía hermanos. No, te digo que para cada mentira católica hay una verdad bíblica. Por eso es que este cura farsante Toro no viene a debatir con nosotros, ni siquiera a hacer un conversatorio. Porque a cada mentira, lo que algo conocemos de Biblia, enseguida refutamos su sarna. El pastor Bolívar y los católicos han dicho, él no dice, él dice lo que hace referencia, María, Madre de Dios. ¿Cómo se llamaba María mismo a sí mismo? Ella dijo, aquí me van a conocer como María, Madre de Dios. En 2 ocasiones, ella repite, heme aquí la sirvienta de Dios. Vamos un ratito a Lucas capítulo 1, por favor.
a la luz de la palabra. A cada mentira, vamos a decir una verdad. A cada mentira, la verdad bíblica. El ángel Gabriel se le presenta a María en estado virginal y le dice que va a ser madre. Ella responde, ¿cómo voy a ser madre si yo nunca he conocido varón? Está nuevamente esa palabra, pastor. Para que entendamos, conocido es que ha tenido sexo con un hombre, ¿verdad? Mire el versículo 34, Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Soy virgen, no he tenido sexo con ningún hombre. ¿Cómo va a poder quedar embarazada? Entonces ahí le dice el ángel que ella va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Perfecto. Y dice el ángel en el 37 y 38, porque nada es imposible para Dios. Y en el 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Sierva es sirvienta del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue a su presencia. Y vuelve a repetir, cuando ella va a visitar a Elizabeth, su prima, su parienta, madre de Juan el Bautista. Mire cómo ella habla en esta oración que le va a hacer a su Dios. A su Dios. No a su marido, ni a su yunta, ni a su parcero, ni a su incubador, nada. A su Dios, como judía que era. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. No se hizo igual a Dios como madre de Dios o superior que Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios. ¿En Dios qué? Mi Salvador. ¿Cómo puede ser Salvador si ella es sin pecado, por hermano? ¿De qué la va a salvar? ¿Ah? Mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esa es la María bíblica. Como dice el pastor Bolívar. ¿La Inmaculada Concepción dónde quedó, pues? ¿Dónde quedó? En Roma, en la mentira de esos hijos del diablo, que tendrán que darle cuenta a Dios por haber engañado a tanta gente. Pastor, una palabra que ahora que estuvimos escudriñando y buscando, una palabra que no la había conocido y lo admito, mariolatría. Mariolatría, dícese de la idolatría hacia María, algo que expresamente el Señor condena. La idolatría hacia una persona, una cosa, un ser vivo, eso es lo que están haciendo muchas personas, la mariolatría. Y el dicho más ridículo que escuché fue de una reina de México, no me acuerdo de qué año, no me pregunte porque no me acuerdo, solo lo vi, que le preguntaban, ¿tú crees en Dios? Y ella decía, no, yo no creo en Dios, soy atea, pero creo en la Virgen. O sea, es la cosa más ridícula. ¿Cómo puedes creer Es que la persona? La guadalupana es la diosa de los mexicanos, pues. Y ella inteligentemente no creo en Dios, pero en la Virgen, en la Morena, en la Lupita, en la guadalupana sí, porque así tengo a todo el pueblo a favor mío. Inteligencia, eso fue política. Jesucristo permitió que adoraran a su madre para darle veneración. Porque, hermano, oiga, yo creo que ustedes los católicos no leen o no escudriñan las palabras. Nosotros no adoramos a María, la veneramos. ¿Qué es venerar? Los mismos atributos que adorar, sino que es otra palabra. Pero son sinónimos las dos cosas. Es lo mismo, sino dicho diferente. Jesús permitió la veneración, el reconocimiento de que María fuese algo. Lucas capítulo 11, farsante cura toro, aprenda Biblia. Lucas 11, 27 y 28, los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Venerando a María, dándole honor a María. ¿Qué respondió Jesús? Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ubícate. La gloria es de Dios, no es de hombres ni de mujeres. Ahí mismo le fue dando un ubicatox. Porque si Jesús hubiera permitido la veneración, hubiera dicho, ay, sí, mi mamita, qué buena que es, qué linda que es. Hay que reconocer a la Virgen. Nada. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Y sabe por qué dijo Jesús esto? Lo he dicho siempre que hablamos de este tema, hermano. Y a muchos no les cuadra. María no creía en Jesús como el Mesías. ¿Qué está diciendo, pastor? Bueno,
Vamos a enseñarte dos partes en la Biblia donde yo te voy a decir que ella no creía. Creyó después, por supuesto. Creyó después, en Pentecostés. Acuérdate que María no tenía el Espíritu Santo. Ella con los discípulos estaban orando en el aposento alto. Lea Hechos capítulo 1. Te doy la cita bíblica de una vez. Para que todos, si yo te hablo, todo es con Biblia. Conmigo no cuento. Como algunos curas que no curan nada. Más bien embrutecen a la gente con sus mentiras. María estaba ahí y no le estaban rezando a María ni venerando a María. Hechos capítulo 1, permítame leer del 12 al 14. Leo. Entonces volvieron a Jerusalén, los apóstoles que vieron a Jesús ascender al cielo, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vea usted. O sea, estaban los hermanos de Jesús también ahí, añadidos ahí. Ellos creyeron después de que había resucitado Jesús. Pero hasta entonces, ahí recién van a recibir el Espíritu Santo, hermano. No se deje cuentear. Aquí, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ahí viene la venida del Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración antes de leerles algo. Miren que aquí no le están rezando a María. Y aquí está viva María, ¿no? Qué triste que tiene que morirse María para que entonces la veneren. Y estando viva, era una igual que con los demás, todos adorando a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Sin embargo, amigos queridos, usted tiene que entender esta parte. Hollywood ha hecho tanto daño a la iglesia. Hay una serie que muchos han estado fascinados, Los Escogidos, The Chosen. Tiene sus partes buenas, muy buenas, pero tiene sarna de doctrina esa porquería de producción, hermano. Con todo respeto le digo a la gente que le encanta ver Chosen. ¿Cuándo dice la Biblia que María estaba en las actividades de Jesús, hermano? Y que Jesús le tomaba en cuenta a su madre para que ella diga y decida. ¿Y dónde están los hermanos de Jesús? Pues ahí la sacan a ella como que si fuera solita y ayudador en el ministerio de Jesús, hermano. Eso es mentira. Ella nunca estuvo en el ministerio de Jesús. ¿Y sabe algo? Esta es la parte que no le gusta a los católicos. Ella creía que Jesús estaba loco. Te lo voy a mostrar bíblica a la luz de la palabra. Primeramente, cuando van los pastores a adorar al niño, a Jesús cuando era niño, cuando van los pastores, amigos queridos, la Biblia, mira lo que dice en el libro de Lucas. Acompáñenme un ratito, capítulo 2, hermano. Mire esto. Lucas capítulo 2, versículos del 16 al 20. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, que es el Salvador. ¿Qué dijeron los ángeles? ¿Qué dijeron los ángeles, hermano? Los ángeles dijeron en el versículo 11, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es el Mesías prometido. Ahora vienen los apóstoles, los pastores, a contar lo que habían dicho los ángeles. Mira el versículo el 18 y del 18 al 20. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, ¿qué significa meditar? Darle sentido. O sea, ¿qué están diciendo? ¿Que el que yo acabé de parir es el Mesías prometido? Meditando. Y mire lo que hacen los demás. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Pero María meditaba estas cosas, o sea. Y lo que fulmina, hermanos queridos, María y sus hijos pensaban que Jesús estaba loco. Acompáñenme un ratito, hermanos queridos, Marcos capítulo 3. Esta partecita que les voy a leer no está ni en Mateo, ni en Juan, ni en Lucas. Solo Marcos. Lo que está en Mateo, Marcos y Lucas es lo que
se lee en Marcos capítulo 3 del 31 al 35. ¿Por qué Jesús responde así? Mi madre y mis hermanos son estos. ¿Por qué? Mire usted, déjeme leer primero lo que está en los 3 evangelios sinópticos que se parecen. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamar. Quedándose afuera, nunca estuvieron en el ministerio de Jesús, por favor, hermano. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera. Otro versículo que desmiente que a los discípulos se les decía hermanos. Si eran discípulos, ¿por qué estaban afuera y no estaban con Jesús? Pues, hermano, están afuera y te buscan. ¿Por qué lo buscan? Escúchame. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Por qué lo fueron a buscar? La respuesta está en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 21. 20 y 21 voy a leer, miren. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, ¿cuáles son los suyos? Los familiares. Vinieron para prenderle, para llevárselo, porque decían: está fuera de sí. Está loco. Y acá donde vienen, ya llegan. A ver, llámalo a Jesús. Tu madre y tus hermanos están allá afuera. ¿A qué han venido? Ellos piensan que estoy loco. Ahí está, hermanos míos. María. Y por último, para que sigan mis pastores, María es la madre de todos. Qué raro, hermano. Mi madre mía no es. Mi mamá se llama Gladys. Lo que me sorprende es que más adelante le dicen que tiene demonio. No solamente que estaba loco, sino que tenía demonio. Imagínense eso. O sea, mira todas estas mentiras de Roma, que le he hecho creer que ella, y Hollywood, bueno, los dos, dicen muchas cosas verdaderas, que a uno lo hacen llorar viendo ese de Chosen o Los Escogidos. Pero coman comida, coman Biblia, no se dejen cuentear, hermano, con tantas cosas que dice. A María nunca estuvo en el ministerio de Jesús, nunca. Ella recién apareció cuando estaba clavado en la cruz, hermano. Y en la boda de Canaán, que le dijo: oye, se acabó el vino. De ahí no enseña para nada que María estuvo allá. Y referente a que ella es la madre de todos. Mira qué raro, porque la Biblia me dice que la madre de todos se llama la Jerusalén de arriba. Gálatas capítulo 4, hermanos queridos, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ninguna María, hermano. Ninguna diosa creada por Roma. La madre de todos nosotros. Y usted puede leer, ¿no?, que estamos hablando de la descendencia de la esposa de Abraham, Sara, de donde vienen los judíos, y que a través de Jesús y su muerte en la cruz, llevando nuestra maldición, Él nos hizo partícipe de la bendición de Abraham. Y esa bendición, la nueva Jerusalén, donde vamos a morar todos nosotros los que hemos querido a Jesús, es la madre de todos nosotros, no María. Gálatas capítulo 4, 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pastores. Y hablando de la Jerusalén, hablando de Israel, en Apocalipsis capítulo 12 hay una historia que narra a una mujer y a un dragón. Supuestamente para la Iglesia Católica la mujer es María y el dragón es Satanás. Pero hay una equivocación muy grande, porque cuando se habla de una mujer, específicamente en el libro de Apocalipsis, se está hablando de un pueblo, de una generación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 17, cuando habla de la condenación de la gran ramera, también no está hablando de una mujer en particular, porque entonces, ¿cuál es esa gran ramera de la que habla la Biblia? ¿Dónde está? ¿Y quién fue o de quién está hablando en sí? Entonces, lo que está hablando es de un pueblo, de una... específicamente aquí, y vamos, creo que más adelante a hablar de eso, de que esto es una religión, la gran ramera, y vamos a ver quién es esa religión, y ahí sí muchos van a saltar y nos van a pegar algunos insultitos, pastor, porque vamos a hablar bíblicamente y con puntos y señas, cómo la Biblia señala a esta religión. Dice
el lugar donde está, sobre cuántos montes está sentada y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos acerca de la mujer y el dragón, muchos incluso pastores están muy equivocados porque dicen que esa mujer es la iglesia. Pero la iglesia no trajo ¿Cuál iglesia? la iglesia. Nosotros. Pero sin embargo, eso es una equivocación también, porque de donde nació el Salvador es Israel. O sea, Israel es la mujer. Y el resto de la descendencia, ahí está la iglesia, ¿no es cierto? Si leemos el pasaje más adelante. Ya hablaremos más claramente sobre este asunto. Y la madre de todas las rameras, la iglesia pagana de Roma, la iglesia católica. Bueno, amados, todos estos mitos y mentiras, ¿dónde fueron creados? En el Concilio de Trento, curas que no curan nada, papas que debieron haber hecho ensalada, y de eso hicieron en la doctrina bíblica cristiana una ensalada, metiendo mentiras, metiendo herejías, no solamente herejías, sino herejías destructoras para engañar al pueblo, hermano. María es simplemente una diosa egipcia llamada, hermanos queridos, Isis, esposa del dios Osiris. Y yo le he enseñado y le invitamos a que usted vea, hermanos míos, catolicismo, cristianismo o plagio egipcio, los dioses egipcios. Todos estos están en mi canal de YouTube, Casa de Oración de un Amigo, y donde enseña ahí cómo era la estatua de la diosa Isis, amamantando al dios Horus, al dios halcón. Están ahí en los jeroglíficos 4000 años antes de Cristo. Esa era diosa pagana, que después vinieron los griegos y la convirtieron en otra diosa, Artemisis, y después le pusieron otros nombres, Acera, y después vinieron los romanos, la cambiaron a la diosa Diana, hermanos queridos, y después, por último, vinieron los católicos y le pusieron que cristianizaron todos los dioses paganos, poniéndoles nombres cristianos, y a la diosa pagana, la diosa Diana, que vino a través de las generaciones cambiando su nombre, le dieron atributos como la reina del cielo, vino a ser la Virgen María, hermano. Eso ya es conocimiento, pero la gente que es idolátrica no quiere rendir y entregar a esa diosa pagana, hermanos míos, a la basura, la mantiene y manda a la basura al Dios creador, a nuestro Señor Jesucristo. Mis pastores, quiero hacer un resumen de lo que hemos hablado. A ver, María no puede ser madre de Dios porque Dios es antes de todo. Dios es antes de todo y María es una creación más de Dios. ¿Sí? María no nació antes. ¿Por qué no puede ser esposa? Ay, pastor. Hermanos, si ve, cuando le damos títulos que la Biblia no le da a las personas, como uno comienza a dejar que su mente divague. Los seguidores en el IV siglo que le quisieron dar a María tributo, diciéndole la Madre de Dios, no era para endiosar a María, sino a Jesucristo. Madre de Jesús, que Jesús es Dios. Esa es la diferencia. Pero la gente que no entendió la buena intención antibíblica de ponerle a Jesús el título de Dios y dejarlo así solito, metieron a María como Madre de Dios, pero para reconocer que Jesús es Dios. Y María el instrumento que Dios utilizó para que naciera el Mesías. Pero como no, entonces viene esta pregunta. ¿Cómo va a ser Madre de Dios si Jesús nació antes? Jesús es el creador de todas las cosas y Él existía desde antes de la fundación del mundo con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero viene la otra pregunta. Ok, si no puede ser Madre de Dios y mujer de Dios, ¿por qué no? Es obvio. Imagínate, o sea, ya viene blasfemia tras blasfemia. Dios va a esperar en el Nuevo Testamento recién para tener mujer, como que Dios necesita de una mujer. O sea, ya viene a depravarse la mente cuando queremos entender cosas antibíblicas. Y no es tan fácil creer lo que Dios dice. Una mujer que era de otro. Y eso es peor, hermano, casado con otro hombre, ya lo hacemos a Dios adúltero. O sea, mira lo que un título que no es bíblico puede llevar a mucha gente a pensar, inclusive a blasfemar a Dios por ignorancia. Y algo que se cayó también, María dejó de ser virgen al momento de nacer Jesucristo y al momento de tener más hijos. Entonces María no solamente tuvo un hijo y era algo
perfectamente normal tener hijos en ese tiempo como ahora lo tuvieron nuestros abuelos. Lo que para los católicos es pecado, porque para ellos el tener relaciones sexuales con mi esposa es pecado. ¿De dónde sacaron eso? O sea, si la relación sexual con una esposa, eso es santo. Para ellos es pecado. Por eso prohibieron a los curas también casarse. Es que desde la doctrina del celibato también fue errónea, ni siquiera es bíblica. Y otra cosa para terminar. Si María fuera la madre de Dios, o como lo están diciendo, sin pecado concebida, inmaculada, ¿por qué María nos hace pecar a todos los católicos? ¿Cómo nos hace pecar? Infringiendo lo que dice Éxodo 20:3. 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna imagen semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y acabas, pastor, de escarbar y hago misericordia en la católica muy fuerte, que es la de la adoración a la imagen. Así es, la Virgen, la Churoncita. Hay miles de títulos de imágenes de diferentes formas, colores y sabores que hace que el hombre, dice, ofenda a Dios, porque estamos adorando. Y si viene de Dios, María, ella no debería habernos hecho pecar de esa forma. Así que terminamos este tiempo, se nos acabó el tiempo. Bueno, palabras finales, mis pastores. La palabra de Dios es la única regla de fe y donde nosotros podemos entender lo que Dios quiere para nosotros, la verdadera doctrina, a la luz de la palabra. Usted no puede creer en todo lo que dice la gente por ahí o pseudos líderes religiosos que en vez de llevarte al cielo, al camino del Señor, te apartan de Él. Yo creo en María. Yo amo a María. Pero adoro solo a Jesús, porque solo Él es Dios, con el Padre y el Espíritu Santo. Así es que no estamos ofendiendo a María. María tuvo un propósito importante para que Jesucristo viniera acá a la tierra, pero no la adoramos, no la veneramos, no creamos imágenes, no le ponemos títulos que no están en la Biblia, y eso tenemos que tenerlo claro, porque en la Biblia no está eso. Así que, pastor. Y amados hermanos, los que quieren aprender guitarra, piano, canto y, bueno, batería no se puede por Zoom, pero todo presencialmente lo vamos a hacer aquí en Casa de Oración el día sábado a las 9 de la mañana, y los que están en el extranjero podemos hacerlo por Zoom, así que contáctese conmigo a mi número telefónico que le vamos a poner ahí, y empezamos desde julio. Y bueno, yo también aprovecho para ofrecer nuestra biblioteca Libronix con más de 2,000 libros. No desperdicien esta oportunidad de adquirirlo a un precio muy económico comparado a lo que vale realmente. Así que cualquier información estoy dispuesto a aclarársela, o cualquier prueba que ustedes quieran hacer. ¿Mi pastor? Y queremos hacerle la invitación el día domingo, aquí a Casa de Oración de los Amigos, 7:30 y 10:30 presencialmente. Volver a amar. ¿Será posible? ¿Qué dice Dios del divorcio y el nuevo matrimonio? ¿Es permitido? Bueno, todo eso lo estaremos estudiando a la luz de la palabra este domingo y en las redes sociales a todo el mundo. No se lo pierda y venga con toda su familia. Cada título de la prédica me recuerda una canción. Así que, hermanos, gracias por haber estado aquí. Gracias, y no olviden proclamar que ¡hay vida en Jesús! Dile, amigo.